Hola y bienvenidos a una emisión especial de Europa Hoy, el programa de actualidad europea de France 24 en español. Yo soy Esther Herrera Caro, desde los estudios de París de France 24, donde entrevistamos a José Manuel Álvarez, ministro español de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, en un momento clave cuando España, en menos de un mes, tomará la presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea, la institución que representa a los Estados miembros, y justo cuando se acaban de convocar elecciones generales en España el próximo 23 de julio. Bienvenido, ministro. Gracias. Muchísimas gracias por estar aquí en France 24. Ministro, en menos de un mes España estrena la presidencia rotatoria del Consejo. Se han convocado elecciones anticipadas, se van a celebrar el próximo 23 de julio. Y la pregunta inevitable es, ¿le preocupa que la presidencia española quede de alguna forma deslucida? En absoluto, no me preocupa en absoluto. Ha habido presidencias de todo tipo y de todo color. La última presidencia francesa tuvo precisamente las elecciones presidenciales con 2 votaciones, porque es a 2 vueltas, y las elecciones legislativas durante la presidencia con un cambio de gobierno. Ha habido presidencias con gobiernos en funciones, ha habido presidencias con cambio de gobierno por mociones de censura. Va a ser un éxito. Lo único que me preocupa es que el gobierno de España puede llegar a una coalición de derecha radicalizada y de extrema derecha con propuestas claramente, lo dicen abiertamente, contrarias a la Agenda 2030, contrarias al Pacto Verde, contrarias a la igualdad entre hombres y mujeres. Eso es lo único que me preocupa. Pero la presidencia pilotada por el Gobierno de España va a ser un éxito. Justamente, ¿teme entonces que no se pueda revalidar este gobierno progresista que hay ahora mismo en España? Son los españoles los que van a tener lo que decidir. El presidente ha convocado unas elecciones de manera muy democrática, buscando una clarificación para el día 23 de julio. Y desde luego la fuerza política que representa el Partido Socialista lo que plantea es que no se pare el crecimiento económico. Yo esta semana he estado aquí en una reunión ministerial de la OCDE en el que se han presentado las perspectivas económicas para España por este organismo internacional independiente. Hablamos de un crecimiento económico previsto el doble que la Unión Europea, una de las inflaciones más bajas de la zona euro. Eso no se puede parar, y tampoco la protección social frente a las consecuencias económicas y sociales de la agresión brutal e injusta de Rusia a Ucrania, la defensa de la sanidad pública, la defensa de la educación pública, el incremento del salario mínimo interprofesional, de las pensiones. Todo eso no puede parar. Entre sus prioridades en la presidencia, aunque el presidente Pedro Sánchez tuvo que retrasar su discurso en el Parlamento Europeo hasta septiembre, la presidencia tiene en su calendario una fecha clave, que es el 17 y 18 de julio, que será la cumbre bajo la presidencia española con los países de la CELAC. ¿Qué resultados debería tener esta cumbre para considerar que sea una reunión de éxito? Esta cumbre es un hito, y yo estoy seguro de que va a ser un éxito. No se celebra desde el año 2015. Europa es muy consciente en estos momentos tan complejos y tan convulsos en el mundo que necesitamos amigos y aliados. Y América Latina comparte nuestros valores, cree en el multilateralismo, rechaza la guerra como forma de resolver conflictos entre estados, cree en la democracia. El éxito vendrá del impulso político, y ese lo vamos a conseguir en la cumbre los días 17 y 18 de julio. 60 jefes de Estado y de Gobierno, lo que eso representa a nivel de población mundial, de PIB, de fuerza política. En segundo lugar, tiene que haber un programa potente de inversiones con América Latina, de financiación a América Latina, para garantizar que más allá de la presidencia española, América Latina, que es nuestro deseo, el deseo del Gobierno de España, siga en el centro, en el corazón de la Unión Europea. Y finalmente, tenemos que impulsar los acuerdos comerciales con Chile, con México, el de Mercosur, porque para América Latina no son solo acuerdos comerciales, son también una garantía de compromiso político a largo plazo de Europa. Precisamente ahora hablaremos sobre el acuerdo de Mercosur, pero antes permíteme hacerme una pregunta. El presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva ha presentado cierto plan para impulsar la paz en la guerra en Ucrania. ¿Qué le parece? No sé si ha tenido alguna oportunidad de tener algún contacto con el gobierno brasileño al respecto. Hablo, por supuesto, cada vez que veo a mi colega brasileño sobre la situación en Ucrania, entre otros temas. Yo creo que es muy positivo que todos los países del mundo hablen de paz en Ucrania. Lo que es importante es que todos demos el mismo contenido a la palabra paz. Para el Gobierno de España la situación es muy clara. La paz tiene que ser una paz dentro de la Carta de las Naciones Unidas, una paz que garantice la soberanía y la integridad territorial de Ucrania
dentro de sus fronteras internacionalmente reconocidas. Usted ha hecho referencia al acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur, un pacto que se cerró en 2019, después de 20 años de idas y venidas, pero aún se están esperando una serie de contrapropuestas por parte del bloque de Mercosur. ¿Hay posibilidades de que salga adelante este pacto? Desde luego, por España no va a quedar. Y nosotros, desde luego, lo que queremos es que haya un avance. Es un pacto muy complejo. Estamos hablando de que el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur incumbe a muchos países. Tiene que haber muchas ratificaciones. Pero, desde luego, el Gobierno de España y la presidencia española de la Unión Europea van a ponerlo todo para hacerlo avanzar. ¿Cree que hay voluntad política? Hay reticencias por algunos países, Francia, Austria, Irlanda, y por parte de Mercosur, Brasil? Yo lo que le diría a todos los países que conforman Mercosur y la Unión Europea, lo que les digo en torno a la mesa en Bruselas, a mis colegas y amigos europeos, es que estos son acuerdos, y este en concreto, que beneficia mutuamente a ambas regiones. Y que la mejor forma de garantizar que América Latina esté en los acuerdos de París de lucha contra el cambio climático, es de que tengamos un diálogo político sobre todos los temas, es que este acuerdo sea ratificado y entre en vigor. Hemos hecho mención a la guerra en Ucrania, otra cuestión que también marca las relaciones exteriores y ya ha transcurrido prácticamente un año y medio desde la invasión. ¿Nota fatiga a la hora de sancionar a Vladimir Putin y al régimen? En absoluto, llevamos 10 paquetes de sanciones y siempre que nos reunimos los ministros de Asuntos Exteriores, una de las cosas de las que hablamos es de analizar si puede haber nuevas sanciones para debilitar el esfuerzo de guerra de Vladimir Putin. Es el único objetivo, que la guerra termine, que vuelva la paz a Ucrania y al mismo tiempo también si podemos mejorar la eficacia de las sanciones para asegurarnos que nadie las elude. Se está negociando ahora mismo el paquete número 11 de sanciones. ¿Cree que el reciente ataque en la presa de Novakhovka puede tener consecuencias más allá? Yo creo que lo que demuestra ese ataque es que hay violaciones en estos momentos muy claras, muy flagrantes del derecho internacional humanitario. Hasta la guerra tiene leyes y están siendo violadas. Y aquellos responsables de esos crímenes de guerra que se están cometiendo en suelo ucraniano tendrán que responder ante la justicia internacional. ¿Considera que es un crimen de guerra? Hay una investigación en marcha y no seré yo quien lo diga. Lo que sí está muy claro es que la destrucción de infraestructuras civiles está tipificado como crimen de guerra, es contrario al derecho internacional humanitario y es evidente que desde el inicio de la guerra en Ucrania se están cometiendo crímenes de guerra. Es, por supuesto, a los jueces y a los investigadores. España apoya al fiscal general de la Corte Penal Internacional. Hay un equipo de la Policía Científica Española ayudando a la Fiscalía ucraniana a recabar pruebas. Son ellos los que tendrán que dictaminar exactamente la tipificación jurídica. Próximamente los líderes europeos tendrán que empezar a discutir si abren o no negociaciones con Ucrania para entrar en un futuro como país miembro. ¿Ve a Ucrania como futuro socio? Por supuesto, España apoyó el estatuto de candidato de la Unión Europea, sobre eso no hay ninguna duda. Como comentábamos antes, ahora mismo se están negociando el 11º paquete de sanciones, pero lo que ocurre en política exterior es que muchas decisiones se toman por unanimidad. España, junto a otros países, ha mostrado su intención de acabar con la unanimidad con ciertas cuestiones, así agilizar las decisiones. ¿Cuándo cree que podría llevarse a cabo? ¿Cree que hay espíritu para poderlo conseguir? España es parte del grupo de amigos de la mayoría cualificada. Si algo ha demostrado la crisis del COVID-19 y la agresión ilegal de Rusia a Ucrania, es que Europa actúa bien cuando actúa rápido, cercano al ciudadano, con agilidad y flexibilidad. Y eso supone pasar de la unanimidad, en ocasiones, a la mayoría cualificada en distintos aspectos, pero claramente en la política exterior y de seguridad. Nuestra presidencia de la Unión Europea lo va a impulsar. En los últimos días hemos visto cada vez más incursiones de supuestos grupos prorrusos, contrarios al Kremlin, que entran en el territorio ruso, atentan en él. Hemos visto algunas imágenes preocupantes. En una investigación se podría estar utilizando armamento de países de la OTAN. ¿Le preocupan estas incursiones, que se puede utilizar munición? No tengo constancia de eso. He leído en la prensa, pero no tengo constancia de eso. Todo el material que España entrega
y que la Unión Europea entrega tiene un único objetivo: la defensa de la soberanía, la integridad territorial y los civiles indefensos ucranianos, y que la paz regrese a Ucrania de una vez, lo antes posible. Ningún otro objetivo. Pero ¿le preocupa que puedan utilizar munición de los aliados, si fuera el caso? Insisto, no me gusta hacer política ficción. Las relaciones internacionales se basan en hechos, no en especulaciones. Por último, las relaciones con China, más aún durante la guerra en Ucrania, son muy importantes. Usted viajó recientemente a China con el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. Por una parte, la Unión Europea ha pedido que se implique, que utilice su influencia sobre Rusia para poner fin a la invasión, pero a la vez esto implica también dar de alguna forma más peso geopolítico a China. ¿Cómo se puede conjugar este equilibrio? China es una gran potencia desde un punto de vista de población, militar, económico. Necesitamos a China para cosas tan existenciales como la lucha contra la emergencia climática. Y sí, cuando estuvimos en Pekín, desde luego en la conversación se le pidió al presidente Xi que ayude, que ponga todo ese ascendente y toda esa influencia que pueda tener sobre Rusia y Vladimir Putin para que la paz regrese a Ucrania. ¿Y cuál fue la sensación que tuvo después de ese viaje? Permítame que la reserva diplomática me haga reservarme detalles sobre ese respecto. Lo que sí le puedo decir es que España, en su diálogo con China y con todos los países del mundo, siempre habla en favor de la paz en Ucrania y de una paz dentro de los principios de la Carta de las Naciones Unidas. Muchísimas gracias, ministro. No tenemos tiempo para más. Le agradezco muchísimo su tiempo a ustedes. Les esperamos en el próximo programa de Europa Hoy. Gracias por ver France 24 en español.